esgrimir y saber qué es lo que dice el presidente de la República y qué es los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión de la famosa muerte cruzada. Nos acompaña ya Rodrigo Gómez de la Torres. Este es un contacto nacional. Muchísimas gracias, Rodrigo, por aceptar esta entrevista para conocer también en detalle, dentro del análisis político, lo que ha sido ya la comidilla del día desde hace mucho rato atrás, en donde había el tema de que podría darse el escenario de la muerte cruzada, que el presidente de la República ha tomado la decisión de ir a una muerte cruzada que era exigida incluso por asambleístas. Una vez que toma esta decisión, ahora dicen que es inconstitucional, que no debía haber hecho, que hay otros caminos, que debía haber esperado ser destituido en la Asamblea Nacional. Empecemos por esa parte, Rodrigo. ¿Es legal o ilegal la situación de haber tomado el presidente la decisión de aplicar la muerte cruzada? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través de la prestigiosa radio. Creo que es importante reconocer que esto de aquí, la famosa y la llamada muerte cruzada, es un aspecto que permite a la Asamblea, con ciertos filtros y limitaciones, destituir al presidente, al igual que permite al presidente disolver la Asamblea. En un caso con filtro, en otro caso con una decisión discrecional, tal como consta en el artículo 148. La decisión del presidente ha sido totalmente clara y, como bien lo has mencionado, fue pedida por muchos asambleístas por mucho tiempo, con varias, inclusive, arengas de que no se atreve, que si quiere destituirnos, destituyanos. Y ahora, más rápido que inmediato, se vieron sin chamba, sin ingresos y salen corriendo a la Corte Constitucional a pedir que les, por favor, les auxilien. Perdón, un poquito de coherencia creo que es fundamental, comenzando por ahí. Y algo que no quiero dejar de mencionarlo, el presidente sí, y en lo que estábamos escuchando, dejó abierta una puerta ayer, perdón, anteayer, muy seria en la Asamblea, que es el concepto este de los vasos comunicantes, entre todo lo que es narcoterrorismo, narcotráfico, eh, crimen organizado y la intención de destituirlo por cuarta vez. Creo que esa puerta que nos dejó muchas incertidumbres cuando vemos el atentado contra el alcalde de Durán, el atentado contra el alcalde de Playas, vemos los tres conatos de amotinamiento en las cárceles, comenzando por Riobamba, y los otros que fueron controlados. O sea, algo más hay aquí, y creo que la decisión del presidente de la República, a pesar que la considero un poco tardía, es absolutamente lógica, coherente, y creo que está pensando más en el Ecuador que en su posición personal. Esgrimía también el presidente Rodrigo dentro de esta entrevista que analizó mucho el tema del escenario y él decía que probablemente él tenía los votos, digo probablemente porque solo se podía haber sabido en el momento de una votación para poder salvarse de este juicio político. Pero devenía después de esto, si se daba el escenario que se salvaba del juicio político y que no tenía la censura, de que iba a tener 2 años ingobernables en el país, como ha tenido los dos primeros, que no ha sido un apoyo la Asamblea. Y citó varios escenarios que han sido fuertemente analizados por parte del presidente de la República y que esto hizo que tome la decisión compleja, difícil de decir, nos vamos a una muerte cruzada, Rodrigo. No, y no nos olvidemos que la muerte cruzada no es que me declaro dictador, por como lo han querido interpretar algunos asambleístas que entiendo conocen o han revisado al menos las leyes ecuatorianas. La muerte cruzada implica que el presidente también se va a la casa. Por eso se llama muerte cruzada, o se le conoce como muerte cruzada. Se está convocando elecciones, según vemos ya, para el 24 de mayo, y tendremos elecciones en 90 días de presidente y asamblea. Se posesionarán los nuevos cargos y estos durarán hasta que termine este periodo. O sea, terminamos de posesionar nuevas autoridades y comenzamos el nuevo proceso electoral
para las elecciones del 2025. Esto no le ayuda al Ecuador en ningún ámbito, pero sí estoy seguro que anteayer estábamos en una mucho peor situación que la que estábamos ayer posterior a la muerte cruzada y hoy día. Más bien hemos visto una aceptación ciudadana de haber mandado a la casa a la Asamblea. Se esperaban muchas más manifestaciones. Más bien las cosas han sido más tranquilas. La ciudadanía también tenía a la Asamblea con una calificación del 4%. No es que mejor, no es que la aceptación del presidente esté por el 50, está también muy bajita, entre el 12 y el 15%, pero no deja de ser 3 veces más que la que tiene la Asamblea Nacional. Y creo que es importante ya reconocer que en este es un momento también en que el presidente asume una responsabilidad muy grande. Toda la parte económica que decía que la Asamblea le bloqueaba tiene potestad de hacerlo, en el marco de la Constitución y con control constitucional. O sea, en 90 días no nos puede decir, es que yo quise hacer esto de materia económica que la Asamblea no me permitió o que ya no hay nadie que le impida, en el marco de la Constitución. Entonces yo Eh, creo que es una oportunidad muy grande para el Ecuador, es una oportunidad muy grande para el presidente y más bien yo llamaría a los actores políticos a nivel nacional, señores, por favor, ya creo que tenemos 10 candidatos a la presidencia de la República. No sigamos en este baile de la dispersión, vanidades y egos. Pensemos por una vez en el Ecuador para este periodo electoral corto, para este nuevo proceso de gobierno corto que se nos viene, y pensemos en ver cómo sacamos adelante el país, que es un país hermoso y con una crisis política que ya parece crónica. Rodrigo, ¿qué posibilidad hay? Porque también la gente ignora muchas cosas por profundo desconocimiento. Hay gente que está mucho más empapada de las leyes, de la parte política, pero la mayoría, la enorme mayoría, yo diría el 99% de los ecuatorianos ignoran muchos escenarios. El mismo presidente que fue electo hace pocas horas, este domingo, que lo reeligieron en la Asamblea Nacional, dio una rueda de prensa este día miércoles rodeado de varios asambleístas, en la cual exigía que la Corte Constitucional se pronuncie de manera inmediata sobre la tomada de decisión del presidente de la República, que es una facultad que le otorga el artículo 148 de la Constitución para decirle que efectivamente deje insubsistente el cierre de la Asamblea. ¿Se puede generar o se puede dar hipotéticamente este escenario que la Corte Constitucional le diga al presidente, usted no tomó bien esta decisión o le ratifique? De todo lo que he leído y revisado, no. Es una potestad discrecional del presidente de poder disolver la asamblea por una sola vez hasta el tercer año de su mandato. De hecho, cuando yo hacía referencia a que al menos los asambleístas deberían haber revisado las normas y las leyes jurídicas, las leyes del Ecuador, precisamente a eso me refería. Porque también están los otros asambleístas en la puerta de la asamblea el día de ayer pidiendo que les paguen los sueldos por el mes completo. O sea, realmente ¿a dónde estamos yendo? Estamos jugándonos el Ecuador. Creo que el combate al narcotráfico, creo que el combate al crimen organizado, con las limitaciones que se han tenido y con la ley que está pendiente de que se resuelva en la Asamblea, y ya quedará pendiente para más tiempo, en que las Fuerzas Armadas puedan actuar conjuntamente con la Policía Nacional, que ya se lo está manejando por decreto con la declaración de terrorismo. Ha sido una salida, pero hay un detalle. Los mismos escritores, los mismos constructores de la Constitución del 2008 ahora están molestos porque se está aplicando la Constitución del 2008 con responsabilidad y con prudencia. Coherencia nuevamente, coherencia. Como digo, Rubén, creo que ha sido una decisión absolutamente racional la del presidente. Seguir la agonía hasta ver si le votan, si no le votan. Y estamos conscientes que en las próximas semanas probablemente algún terrorista o presunto terrorista para que salte a tratar de generar caos en las calles.
Y yo sí he hecho un llamado el día de ayer a primera hora. Puse un par de comentarios en Actores de Opinión, un par de comentarios en redes, justamente reconociendo el problema de cárceles y que estemos atentos a todos los conatos de actos terroristas a nivel nacional, llamando la atención a Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que los departamentos de inteligencia de las dos instituciones estén completamente atentos, porque sí me preocupa y sí me preocuparía que la clase política ecuatoriana esté completamente enlodada de narcoterrorismo, como podría ser una hipótesis con respecto a los conflictos que ha habido y el ejemplo de los presidentes de los vasos comunicantes. Me ratifico sobre ese tema en varias ocasiones. Ahora viene el otro escenario, y bien lo mencionabas, Rodrigo, sobre el tema de que ahora no hay excusa para que el presidente diga, aquí no me dejan o no puedo pasar con este tema. Ahora tiene una libertad que deberá ejecutarla y dejar a un país bien planificado y por lo menos hacer lo que no pudo hacer en meses anteriores o en años anteriores. Ahora él puede gobernar por decretos. Estos decretos tienen que tener el visto bueno de la Corte Constitucional, Rodrigo. Estos decretos tienen control constitucional y lo cual me encanta la palabra que es usada. Puede gobernar con libertad, no con libertinaje, con libertad, porque hay un control y una responsabilidad detrás de lo que firma. Y creo que en decretos de materia económica exclusivamente se pueden tratar los temas tributarios, se pueden tratar los temas de gasto público, se pueden tratar un tema que es esencialmente de materia económica, que es el tema laboral. No podemos desconocer que lo laboral no sea económico. Si es el sustento y el ingreso de las personas, es la sostenibilidad y la competitividad de las empresas. Es materia económica y de hecho, lo dejo solamente para el comentario futuro, muchas de las leyes económico urgentes que se han expedido en los últimos 10 años han tenido connotación en materia laboral, precisamente por lo relevante que es la materia laboral en lo económico, en la parte económica del país. Rodrigo, ¿qué es lo que se siente ya desde el punto de vista empresarial? ¿Qué es lo que ha visto la capital de la República? Yo creo que hay un sentir, y comparto plenamente lo que decías al inicio de esta entrevista, ¿no? Una piedra en el zapato constituyó la Asamblea Nacional, muy mal vista y con una calidad, salvo excepciones. Esto hay que decir, toda regla tiene excepciones. Muy buenos asambleístas, pero también hubo una cantidad enorme de mediocres asambleístas que realmente no fueron a trabajar, sino fueron a estorbar a este país. No sé si ese es el término correcto, pero realmente no fueron a hacer un aporte para lo que el país necesita en los actuales momentos. ¿Cómo ves el sector empresarial? ¿Va a dar un poco de tranquilidad, oxígeno para reactivarnos más económicamente? Creo que ayer todavía es muy pronto para decirlo. Yo no estaba viviendo en Quito, ayer tuve que bajar a Quito por otros temas. Estaba planificado, no fue por emergencia política, pero vi una ciudad moviéndose normalmente, una ciudad tranquila. Tengo entendido que hubieron ciertas zonas de Quito donde había gente preocupada por ir al banco y retirar algo de dinero, pero en general vi una ciudad muy tranquila, dinámica, trabajando. Sí he leído algunos comunicados de gremios empresariales pidiendo estabilidad y más bien lo que espero ver el día de hoy, más allá de estabilidad y ganas de trabajar, por favor, avancemos, cosas y los nuevos precandidatos a la Asamblea y Presidencia, creo que hay que hacer un recordatorio. En las dos últimas elecciones, el Consejo Nacional Electoral ha sido cuestionado. El sistema informático no ha sido auditado. Necesitamos una auditoría urgente del sistema informático del Consejo Nacional Electoral y aprovechando este estado excepcional, por favor, que el día de las elecciones, que será en aproximadamente 90 días, tengamos Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el conteo de votos, no solamente
compartiendo espacios en los recintos electorales. Necesitamos gente proba en el conteo de los votos. No podemos retomar el tema de que, como decía Stalin, unos son los que votan, pero los que cuentan son los que cuentan los votos. Se nos viene un proceso corto, extraño, excepcional, en donde en 90 días se tiene que hacer el trabajo de un año y ese proceso electoral tiene que ser total y absolutamente transparente por el bien del país. Bueno, aquí hay un escenario que se produce en el país, no ha habido nunca antes que se dé y se genere una muerte cruzada. Es nuevo para todos los ecuatorianos y esto abre la posibilidad de ir a unas elecciones de manera inmediata para un proceso de transición que va a ser cortito también, porque va a ajustar el periodo 21-25 que tenía el actual gobierno, que será de muy poco tiempo, quizás un año, un poquito más de un año, pero es un periodo muy corto, Rodrigo. Hay que hacer un llamado primero a la ciudadanía para que ya pues con responsabilidad ahora sí veamos quiénes son los candidatos y tomemos la mejor decisión. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, porque nosotros ponemos a los gobiernos. Ojo, eso hay que tomar en consideración. Mañana no hay que Clarísimo. limpiarse, mañana no hay que limpiarse las manos ni lavarse y decir yo no tengo nada que ver. No, 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 no. Aquí nosotros ponemos a las autoridades. Si la asamblea mañana repetimos la historia es porque nosotros la hemos puesto. ¿Tú ves que la parte política tenga la convicción de no poner una cantidad enorme de candidatos? En Quito, por ejemplo, hubo una efervescencia de estas últimas elecciones que decían y nos hacían prever de que de pronto íbamos a tener pocos candidatos a la alcaldía, pero al final del día nos encontramos con un abanico enorme de candidatos. Ya la Voy prefectura. a darle un crédito a Quito. Yo esperaba entre 18 y 20 candidatos y tuvimos solo 12, de los cuales la mitad sabía que no iba a ninguna parte. Yo creo que ahorita estamos en un momento crítico y como lo dije, no es solamente el tema de los electores, es el tema también de quienes deciden a quién poner. Y creo que es un momento de coaliciones, es un momento de estructuras, es un momento de hacer eh, equipos de trabajo pensando en el Ecuador. Pero quiero retomar tus palabras y ponerlas un énfasis muy grande. Atentos los votantes, no es culpa de movimientos y partidos políticos solamente. También depende de la responsabilidad del votante, a quién da el voto o por quién no lo da. Porque ese cuento de que como yo no voté, yo me lavo las manos, también no existe. El voto obligatorio, del cual no estoy de acuerdo, creo que debe ser voluntario, el voto obligatorio nos obliga también a asumir las responsabilidades por ese minuto, 2 minutos, 5 minutos que pasamos en esa urna frente a la papeleta, rayando esas, poniendo esas rayitas en los recuadros. Esas rayitas en los recuadros implican una responsabilidad de al menos 4 años. En este momento ha habido un cambio, pero son al menos 4 años de responsabilidad de lo que uno marcó en unos segundos. Así es, y esperemos a ver qué pasa. Vamos a tener tiempo y hay que ir haciendo análisis político, Rodrigo. Es la única manera de que la gente también pueda discernir y ver diversos puntos de diversos lugares de qué es lo que pasa en el aspecto político y en lo que vayamos a tener en los próximos meses. Muchas gracias por haber estado en este espacio informativo de la hora clave. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo a ustedes también. Muchas gracias. Dios acoja al Ecuador. Así es, esperamos todos. Rodrigo Gómez de la Torre, en la hora clave desde la ciudad de Quito, en el norte del país. Él fue